Buenos días con todos, bienvenidos nuevamente. En el video de hoy vamos a seguir con la secuencia del análisis de la clasificación de la higiene industrial o ocupacional. Hemos visto en videos pasados que la higiene es un conjunto de técnicas que se encarga de evitar que surjan enfermedades en los trabajadores producto de que ellos estén expuestos a contaminantes higiénicos o laborales, comprendiendo que los contaminantes higiénicos o laborales se clasifican en contaminantes químicos, que son básicamente cualquier producto químico que esté en el lugar de trabajo y que pueda llegar a afectar la salud del trabajador. Contaminantes físicos, que es cualquier forma de energía que puede generar un daño en el organismo del trabajador. Y finalmente, los contaminantes biológicos, que es cualquier patógeno, cualquier agente biológico infeccioso que provenga del manejo de animales o plantas o de tejidos de los mismos y que pueda llegar a afectar al trabajador en forma de una enfermedad. Vimos también en videos previos que la higiene se clasifica en higiene teórica, que ya la analizamos, en higiene analítica y de campo, que la analizaremos hoy, y en higiene operativa. Bien, el día de hoy vamos a hablar principalmente de la higiene de campo y analítica, la higiene operativa y la higiene integral. Bien, vamos a empezar con el análisis de la higiene analítica y de campo. La higiene analítica y de campo comprende lo siguiente. Las acciones preventivas referentes a la higiene industrial inician con conocer toda aquella información referente del contaminante dentro del lugar donde se origina o se encuentra. Para ello se procede a la toma de muestras para su posterior identificación y cuantificación en el laboratorio. Y a la final se generan toma de decisiones respecto a la situación de riesgo analizada. Aquí hay que comprender algo muy importante. El que esté presente un agente contaminante no necesariamente significaría que se vaya a generar una enfermedad producto de dicho contaminante. Es necesario que el contaminante esté en un nivel, en una cantidad, que su presencia esté en una forma tal que pueda llegar a afectar al trabajador y generar una enfermedad. Por ejemplo, el ruido. El ruido es un sonido desagradable. Bien, cualquier forma de sonido que no es agradable se comprendería como ruido. Por ejemplo, el ruido que se genera al momento de cortar algún material metálico. Bien, este ruido puede ser suficientemente bajo que no afecte al trabajador a largo plazo y no se genere una enfermedad profesional. Ahí no tendríamos que hacer ninguna acción. En cambio, si es que el nivel del ruido es suficientemente alto para que dentro de 1, 2, 3 o 10 años que el trabajador esté expuesto al mismo, pueda sufrir la pérdida de su capacidad auditiva. Entonces, es necesario comprender el nivel en el cual se encuentra un contaminante dentro del trabajo para saber si es que dicho contaminante puede o no llegar a enfermar al trabajador. Otro ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la temperatura. El trabajar en un ambiente con una alta temperatura no necesariamente implica que se vaya a dar una enfermedad profesional. Si es que el trabajador labora en una temperatura y en condiciones de temperatura que no son lo suficientemente altas para enfermarlo, puede laborar de forma adecuada. No obstante, si es que la temperatura excede el valor que el trabajador puede llegar a tolerar, ahí sí se generaría la enfermedad profesional. Entonces, es necesario medir, es necesario valorar, es necesario cuantificar qué tan presente o cuál es el nivel de dicho contaminante para comprender si es que ese contaminante llegará o no a enfermar al trabajador. Bien, ahí es donde ingresa la higiene de campo. La higiene teórica, como ya vimos en el video pasado, en los videos pasados, me dice toda la teoría que yo debo entender para el contaminante. En cambio, la higiene analítica y de campo me permite conocer cuál es la cantidad en la cual se encuentra o cuál es el nivel en el cual se encuentra el contaminante en el puesto de trabajo que yo estoy analizando.
Bien, veamos que la acción del técnico de seguridad nace con conocer la situación de riesgo. Podríamos poner aquí un claro ejemplo de el ruido. Supongamos que estamos laborando en una planta como técnicos de seguridad y percibimos que hay un puesto de trabajo donde se está generando ruido. Bien, entonces nosotros al ver ese puesto de trabajo donde se está generando ruido, podríamos llegar a concluir que ahí hay una situación de riesgo, que hay un riesgo posible, que hay un riesgo relacionado con el ruido. Entonces, todo parte de ver esa situación de riesgo. De ahí lo siguiente que se debe realizar es analizar toda aquella información teórica referente al contaminante. Es decir, nos dirigiríamos a toda la teoría que disponemos dentro de la seguridad y la salud ocupacional referente al ruido. Lo siguiente que haríamos sería caracterizar el lugar del ruido, el lugar de trabajo donde se encuentra el riesgo relacionado con el ruido y ver cuáles son todas las actividades en donde está presente ese contaminante. En otras palabras, comprender muy bien las condiciones de trabajo del lugar donde se encuentra ese riesgo relacionado con el ruido. Lo siguiente es realizar toma de muestras ambientales del contaminante, es decir, medir el contaminante donde el trabajador está presente. Y cualquier otro elemento representativo de la situación de riesgo higiénico. En este caso, como estamos hablando de ruido, podríamos tomar dos alternativas. Valorar el nivel del ruido ambiental con un equipo que se conoce como sonómetro, que va midiendo a lo largo del día, a lo largo del tiempo, a lo largo de la jornada laboral del trabajador, cuál es el nivel del ruido que se está generando en el lugar de trabajo. O la segunda opción es utilizar un dosímetro. El dosímetro se coloca en el trabajador y va registrando la cantidad de ruido, el nivel del ruido en decibeles, que es la unidad de ruido, que el trabajador está recibiendo producto de estar expuesto al ruido, a la fuente del ruido. De ahí, lo siguiente es caracterizar el contaminante, es decir, comprender todo respecto al contaminante. Entonces, producto de haber realizado el monitoreo del ruido, podremos tener datos que me permitan conocer cuál es el nivel del ruido que está presente en el lugar de trabajo y cuál es el nivel del ruido que ha recibido el trabajador. La primera opción surge de utilizar el sonómetro y la segunda opción surge de utilizar el dosímetro. Bien, lo siguiente es cuantificar el contaminante. A través de revisar las normativas de seguridad respecto al ruido y de comprender muy bien cómo se debe procesar los datos que se obtiene del sonómetro y del dosímetro, se puede llegar a concluir el nivel del ruido y la dosis de ruido que ha recibido el trabajador. Producto de ello, se puede comparar con las normativas y, en base al resultado que hemos tenido de medir el ruido, podremos concluir si es que está por encima del valor permitido o está por debajo del valor permitido. Si está por debajo del valor permitido, simplemente ese nivel del ruido no puede generar ninguna afectación. En cambio, si está sobre el nivel indicado en la normativa como aceptable, tenemos que proceder a corregir la situación de riesgo. Y de ahí viene la parte final, que simplemente es tomar acciones que permitan reducir el riesgo si es que no está dentro del rango aceptable y evitar de esta manera que se genere la enfermedad. Para ello podríamos, por ejemplo, utilizar, proporcionar al trabajador protección auditiva, que es el último de los pasos, o podremos modificar las maquinarias o cualquier otro componente para evitar que el ruido se genere y se propague. Bien. La higiene analítica y de campo tienen como principal
función caracterizar el contaminante, conocer en qué nivel y qué tipo de contaminante se encuentra. Bien, la higiene de campo y analítica se divide en dos grandes grupos: en higiene de campo y en higiene analítica. La higiene de campo tiene como función permitir la adecuada toma de muestras ambientales del contaminante y representa la aplicación de un amplio conjunto de conocimientos que garantice la representatividad de la muestra. Aquí podemos ver dos ejemplos claros de la higiene de campo. En el primer ejemplo tenemos el monitoreo de material particulado. El equipo que podemos apreciar en la imagen es un equipo que va a tomar muestras de aire y filtrar el mismo, logrando retener el material particulado. El material particulado es un material sólido que está suspendido en el aire y que tiene una partícula tan pequeña que está flotando en el aire. Entonces, este equipo lo que hace es ir capturando ese polvo, por así llamarlo, ese material particulado, y tomando una muestra del mismo. Entonces, va tomando una cierta cantidad de aire y reteniendo el material particulado presente en el aire. Y de ahí se toma una muestra. Viendo la cantidad de aire, el equipo mide la cantidad de aire que ha recopilado y luego en laboratorio se mide la cantidad de material particulado que se ha recopilado y se puede comprender los niveles de material particulado en el aire. El segundo ejemplo nos habla del contaminante referente al ruido. Aquí tenemos un sonómetro. El sonómetro va midiendo el ruido a lo largo del tiempo que nosotros necesitemos analizar. Por ejemplo, lo podemos analizar durante una jornada de 8 horas al día. Entonces el equipo va midiendo el nivel del ruido respecto al tiempo y va tomando muestras de ese ruido respecto a muchas características, como por ejemplo la principal de ellas es el nivel del ruido, qué tan alto es, se lo mide en decibeles, o la frecuencia del mismo, para saber de dónde proviene. Bien, entonces la higiene de campo me permite tomar muestras representativas del contaminante que yo quiero analizar. Puede ser muestras de ruido a través de un sonómetro, muestras de material particulado a través de un equipo que me permita el muestreo de dicho material, muestras de aire a través de bombas de aire, muestras de agua a través de un análisis de monitoreo de aguas, o puede ser también muestras biológicas a través, por ejemplo, de utilizar hisopos frotando en alguna parte del trabajador, en algún elemento del trabajo, para poder tomar una muestra de los microorganismos presentes en el ambiente laboral. Bien, una vez que la higiene de campo me permitió tomar las muestras, debo proceder a llevarlas a un laboratorio para poder analizar las mismas y saber qué contaminante está presente y en qué cantidad. Ahí ingresa la higiene analítica. La higiene analítica me permite la adecuada caracterización en laboratorio de las muestras. Con caracterización nos referimos a conocer qué contaminante está y en qué cantidad. Por ejemplo, si hablaríamos de una muestra biológica, podríamos llegar a verificar qué contaminantes están presentes, qué patógenos están presentes y en qué cantidad. Como por ejemplo, puede ser la presencia de coliformes fecales propios del manejo de restos fecales, por ejemplo, en un camal. Puede ser también el análisis de una muestra de aire buscando la presencia de algún contaminante químico, como por ejemplo puede ser material particulado o puede ser, por ejemplo, algún solvente como el benceno, que ya lo vimos en videos pasados. Lo que me permite también la higiene analítica representa la aplicación de un amplio conjunto de conocimiento y técnicas analíticas que permiten resultados exactos y precisos. En otras palabras, la higiene analítica
es un conjunto de técnicas de laboratorio que me van a permitir conocer con suficiente exactitud y precisión qué contaminante está y en qué cantidad está dentro de la muestra tomada. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen un laboratorio en donde se procesan muestras de aguas que pueden provenir, por ejemplo, de aguas residuales para conocer qué tan contaminantes son las que se están generando. Entonces ahí vemos una gran cantidad de equipos, una gran cantidad de materiales que son parte de técnicas analíticas químicas que permiten medir los contaminantes presentes en el agua, caracterizarlos, es decir, saber qué contaminantes están y en qué cantidad. Bien, entonces, la higiene analítica y de campo me permiten tomar muestras de los contaminantes, caracterizarlos, saber qué tipo de contaminante es y conocer en qué cantidad o en qué nivel están. Bien, entonces la higiene analítica y de campo me permite me permite saber de forma precisa y exacta qué contaminante está presente y en qué cantidad. Y de ahí puedo conocer de forma correcta las características, tanto cuantitativas como cualitativas, de los contaminantes higiénicos que percibí en un inicio como potenciales riesgos higiénicos, riesgos de enfermedades profesionales, riesgos a la salud del trabajador. Bien. Hay que tomar una consideración muy importante. Los contaminantes físicos se cuantifican de forma directa en general. ¿A qué me hago referencia? A diferencia de los contaminantes biológicos y los contaminantes químicos, que se toma una muestra en el campo, en el lugar de trabajo y se lo lleva a un laboratorio a procesar, la inmensa mayoría de los contaminantes físicos se los mide de forma directa en donde se está generando. No es posible tomar muestras, salvo con los dosímetros y los sonómetros de ruido. Pero para todos los demás para todos los demás contaminantes físicos, como por ejemplo radiaciones, como por ejemplo golpes de calor, temperaturas altas y bajas, todos ellos se los mide en campo. Por ejemplo, las vibraciones se las mide directamente donde se están generando. La radiación se las mide directamente donde se está generando. No se puede tomar una muestra y llevar al laboratorio. Se los debe medir con equipos especializados en campo, en el lugar donde se están generando, en el lugar del puesto de trabajo donde el riesgo está presente. Bien. Finalmente, ya hemos comprendido muy bien el fundamento teórico del contaminante a través de la higiene teórica. Ya sabemos a través de la higiene analítica de campo qué contaminante está presente y en qué cantidad. Ahora es momento de tomar decisiones. Y ahí ingresa la higiene operativa. Cuando tengo un contaminante de cualquier naturaleza que excede los límites establecidos en la normativa, necesitamos actuar para evitar que ese contaminante a la larga genere una enfermedad en el trabajador. Ahí actúa la higiene operativa. La higiene operativa formula y aplica las acciones correctivas ante las situaciones de riesgo higiénico, por medio de la eliminación de los contaminantes o la reducción de los mismos a niveles tolerables, es decir, a dosis tolerables, en base a los límites establecidos por la higiene teórica. Entonces, la higiene operativa me permite actuar ante el riesgo. La higiene, entonces, ya viendo en forma general, en forma global, la higiene la higiene ocupacional o la higiene industrial se fundamenta principalmente en la higiene teórica, analítica y operativa. La higiene teórica me permite comprender los conocimientos teóricos detrás del contaminante, a analizar. Por ejemplo, ahí vemos una ficha técnica de soldadura, de los gases generados en la soldadura al utilizar un cierto material de soldadura. Ahí vemos claramente todos esos valores numéricos
que me permiten conocer teóricamente el contaminante. Coloquémonos como ejemplo la soldadura. Bien, entonces la higiene teórica me va a poder permitir conocer todo lo teórico detrás de la soldadura y específicamente detrás de los gases generados en la soldadura. Bien, entonces estas fichas técnicas tienen toda la teoría, producto de investigación con el contaminante, referente a la soldadura, específicamente al humo de la soldadura. Bien, la higiene analítica, en cambio, me permite cuantificar o medir el nivel del contaminante dentro de un puesto de trabajo de interés, obteniéndose muestras representativas y datos suficientemente exactos. Continuando con el ejemplo de la soldadura, a través de la higiene analítica y de campo, podré tomar muestras de gases y podré cuantificar en qué cantidad están dichos gases. Ya podré saber qué contaminante, en este caso qué gas específicamente está presente en el ambiente laboral y en qué cantidad. Bien, y finalmente, si es que como resultado tengo que el puesto de trabajo tiene un nivel de gases excesivamente alto, en base a lo que la higiene teórica me dijo, actúo para prevenir alguna enfermedad a la larga. Y ahí ingresa la higiene operativa. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos claramente que se ha instalado un equipo que extrae los gases producto de la soldadura para evitar que se propaguen y se concentren en el aire ambiental. Bien, en este esquema podemos ver claramente cómo es el proceso integral de la higiene industrial, es decir, cómo interacciona cada componente de la higiene industrial. Tenemos la higiene teórica, que es la comprensión teórica del contaminante, la higiene del campo, que es la toma de muestras ambientales representativas del contaminante de interés. De ahí procedemos a la higiene analítica, la cual me permite caracterizar y cuantificar las muestras ambientales representativas del contaminante a través de las adecuadas técnicas analíticas. Y finalmente, con los resultados de la higiene de campo y analítica, comparándolas con los valores establecidos en la higiene teórica, tomo decisiones. Decisiones respecto a si el contaminante va o no a generar un daño a la salud a la larga, en forma de una enfermedad profesional. Ahí ingresa la higiene operativa. Si es que como resultado obtengo que sí se va a generar una enfermedad, ya que los límites superan a los permisibles, tengo que actuar. Y la higiene operativa me permite hacerlo. En base a los resultados obtenidos en la caracterización y cuantificación del contaminante y los conocimientos referentes al contaminante, es decir, los niveles tolerables, se procede a la eliminación o a la disminución del mismo. Y con ello garantizamos que, a pesar de que estén presentes los contaminantes en el puesto de trabajo, los mismos no vayan a generar a la larga un daño en la salud del trabajador en forma de una enfermedad profesional. De ahí que la higiene logre y alcance prevenir y evitar las enfermedades profesionales producto de que un trabajador esté expuesto a agentes contaminantes químicos, físicos o biológicos durante un periodo de tiempo extenso. Muchísimas gracias por su atención.